versículo 17 de Juan, capítulo 1. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oramos. Oh amante Padre, ¿quién es suficiente, Señor, para entender tu palabra, para recibir iluminación de ella y para aplicarla en nuestras vidas? Reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, ayúdame para poder ahora comunicarla claramente y fielmente. Señor, porque tu pueblo vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos a poder comer hoy tu palabra, entenderla, saborearla, digerirla y que ella dé frutos muchos en nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Señor, perdona nuestros pecados, perdona los pecados del que predica, porque tengo muchos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, si ustedes se fijan en este pasaje, es un pasaje que nos confronta con una verdad. Con una verdad que tenemos que entender. No es capricho de un predicador, no es imaginaciones de personas cuando han dicho, sobre todo del campo reformado, cuando han dicho que hay una distinción entre ley y evangelio. Eso es lo que dice aquí el evangelista. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El evangelista, el Espíritu Santo a través de él, quiere hacer un contraste entre ¿qué? Entre un principio de ley y un principio de gracia. Ya nos ha dicho su palabra en el versículo 14 que cuando Cristo vino, este versículo nos dice que a través de él vino la gracia y la verdad. Recibimos gracia y verdad a través de él. Y el versículo 14 nos dijo la misma idea. Vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después el versículo 16 dice que esta gracia y verdad en Cristo vino para que de ella tomáramos plenitud. ¿Qué cosa es algo pleno? Es algo que es ¿qué? Completo. Algo que está lleno. Algo que es completo. Algo que no le falta nada. Dice, y de su plenitud tomamos todos. Y el Espíritu Santo ahora enfatiza otra vez qué es lo que tomamos, qué es lo que bebemos, no cuando nos convertimos, sino todos los días. Dice, de su plenitud tomamos todo gracia. ¿Eso es lo que dice? No. Dice gracia sobre gracia. De alguna manera nosotros nos movemos fiel con la palabra de Dios cuando queremos enfatizar y poner de relieve la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y después de haber dicho estas cosas, hablar de Cristo, de su gloria, por Él viene gracia y verdad, en Él hay plenitud, en Él hay gracia sobre gracia para recibir. Entonces ahora el Espíritu Santo quiere marcar un contraste. ¿Qué contraste quiere marcar? Con la ley de Moisés. Con el ministerio de ley bajo Moisés, comparándolo con el ministerio en Cristo Jesús y por extensión el ministerio del Espíritu Santo dado por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué queremos decir en esta mañana? Hermanos, lo que queremos decir es que toda bendición en la vida de un creyente no viene y obra en nuestras vidas por un principio de ley. Toda bendición, y enfatizo toda, cualquier cosa que usted mire en su vida y diga, esto es bendición,
La palabra, si es bendición, viene de Cristo, es de su plenitud, y el Espíritu Santo quiere que entendamos que no ha venido a mi vida por un principio de ley, pero que ha venido a mi vida por un principio de gracia. Nosotros hablamos mucho de gracia y hablamos también de ley, pero es mi deseo que podamos entender lo que hablamos. Por lo tanto, queremos en esta mañana, esta es nuestra tarea, descubrir, presentar delante de nosotros por qué es que no vivimos por la ley. ¿Por qué es que la bendición de Dios, cualquiera de ella en nuestras vidas, no viene por un principio de ley? Lo cual requiere la pregunta, ¿cuál es el principio de ley? ¿Qué quiere decir o cuál es la metodología de la ley? Y en contraste a eso, ¿cuál es el principio de la gracia? ¿O cuál es la metodología de la gracia? Porque la ley prometía bendición. Moisés y la ley hablada a través de él prometía bendición. Pero dice que esa bendición no vino por la ley, el pasaje que acabamos de leer, pero vino ¿por dónde? Por la gracia de Dios. Hermanos, entonces la primera tarea en esta mañana es vayamos a descubrir, a examinar, a discernir la metodología de la ley. Los invito a que vayan, a que abran en sus Biblias en Levítico. Vayamos ahí a Levítico capítulo 18. Vamos a descubrir, ya habiendo dicho algo, ya nosotros hemos dicho que la ley de Dios es buena, excelente, santa. Hemos dicho que la gloria de Dios en Cristo Jesús brilló, porque brilló en Él un carácter perfecto. Que esa gloria de Dios perfecta en Cristo refleja y nos habla de la ley de Dios que es santa, justa y perfecta. Hemos hecho una conexión entre la gloria de Dios en Cristo Jesús y la ley santa y perfecta de Dios. Cuando vemos el carácter santo, perfecto del Hijo de Dios, nosotros decimos, esa es la gloria de Dios. Y cuando decimos eso, decimos, ese es aquel que vive perfectamente en la ley de su Padre, en la ley de Jehová. Y nosotros llegamos a ver la semana pasada que Dios nos ha salvado en Cristo para hacernos partícipe de esa gloria, que es lo mismo que decir para hacernos partícipe de esa ley. ¿Se acuerdan? Dijimos el domingo pasado, ya esa gloria o ya esa ley no nos mata, sino ahora es a nuestro favor. Vimos en Juan capítulo 17 que Jesús dijo, les he dado tu gloria. Y ahora ellos podemos participar en la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Podemos participar amando, respondiendo al Dios de amor. ¿Cuántos creen que es gran bendición amar a Dios? Responder a su amor. ¿Qué decimos cuando decimos eso? Es una gran bendición la obediencia. Es una gran bendición caminar en la obediencia de sus mandamientos. Hay un gran gozo, hay una gran alegría, porque es la forma que expresamos nuestra gratitud. Es la forma en que el Dios que nos ha amado, nosotros ¿qué? Le amamos de vuelta. Yo no sé usted, pero aquel que ama quiere ¿qué? Mostrarlo, quiere expresarlo, quiere volcarse en acciones de amor. Ese es el creyente. Ese es el Hijo de Dios. Quiere amar a aquel que lo ha amado. Habiendo dicho eso, hermanos, ahora queremos poder enseñarles que esa forma de amarle no es por un principio de ley, sino es por un principio de gracia. Y para eso tenemos entonces que escuchar la ley y hacer preguntas de la ley. Vayamos entonces a Levítico capítulo 18 y escuchemos la voz de la ley. Y más que la voz de la ley, vayamos a discernir la metodología. ¿Qué cosa es metodología? ¿Cómo?
Ya sabemos que la ley es perfecta, santa, justa. Pero ahora queremos discernir el cómo de la ley. Vayamos entonces ahí en Levítico capítulo 18, versículo 5. Levítico 18, versículo 5, dice así su palabra. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Hermanos, aquí en este versículo tenemos resumido la metodología de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Si tú guardas mis estatutos y mis ordenanzas, vives. ¿Estamos viéndolo ahí? Levítico 18:5. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vive. ¿Cuál es el lenguaje de la ley? Tú puedes ser bendecido. La bendición es vida en Dios, ¿verdad? Pero para ser bendecido tienes que ¿qué? Hacer, guardar la ley, cumplir la ley. En otras palabras, la metodología de la ley es haz para que seas bendecido. La metodología de la ley es obedece para que recibas bendición. Obedece, guarda mis estatutos, mis ordenanzas, obsérvalas todas, hónralas, para que seas bendecido. Ese es el lenguaje de la ley, que es la metodología de la ley. En otras palabras, ¿cómo es que yo puedo ser bendecido por ley? Guardando sus mandamientos. ¿Entendemos la metodología, el cómo de la ley? Para yo ser bendecido, cuando le pregunto a la ley, ¿cómo puedo ser bendecido? La ley dice, obedece los mandamientos. Ese es el lenguaje de la ley de Dios. Pero el evangelista nos dijo que la gracia y la verdad no vino por la ley. Que la gracia y la verdad, que es la bendición, la plenitud de Dios en Cristo, no viene por una metodología de que obedece para que seas bendecido. Eso lo dijo ¿quién? Moisés. Eso fue introducido con un propósito específico de Dios por Moisés. Pero la promesa que fue dada 430 años antes de Moisés, la gracia de Dios que se cumple en Jesucristo, trae otra metodología. Trae otra forma de ser bendecido. La ley dice, haz, obedece y eres bendecido. La gracia va a decir, ya eres bendecido. No por nada que has hecho. Y porque ya eres bendecido, obedece. Una dice que obres, que cumplas, que hagas. La condición para la bendición es tu obediencia. La otra, la condición para la bendición no es tu obediencia. Vamos después a hablar un poquito más de eso. Sino que te dice que ya eres bendecido. Por lo tanto, haz, obra, sírveme. Vamos a seguir mirando la obediencia, la metodología, el lenguaje de la ley. Veamos ahora qué dice allí en Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, versículo 26. Seguimos aprendiendo de la ley, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. So vamos a seguir aprendiendo algo de Moisés, del principio de ley. Vamos a ver qué dice allí en Deuteronomio 27, 26. Dice así. Maldito. Ahora en vez de hablarnos de bendición, nos habla de ¿qué? De maldición. Dice, si tú obedeces, eres bendito. Alcanzas bendición. Pero ahora vamos a ver que si no obedeces, ¿eres qué? Maldito. Mira lo que dice.
maldito el que no confirmares las palabras de esta ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. En otras palabras, obedece para ser bendecido. Si no obedeces, eres maldecido. Es muy claro, ¿verdad? Ese es el principio de ley. Ese es el principio y la ley que vino, que fue dada por Moisés, que dice Pablo a los Corintios, fue el ministerio de condenación, el ministerio de muerte. Ahora veamos qué interesante un poquito más arriba. Aquí en Deuteronomio 27 tenemos una reiteración de los mandamientos de Dios, pero no como lo tenemos ahí en Éxodos o en otros momentos, que lo tenemos ahora introducidos por la palabra maldito. Mira qué interesante la forma en que aquí se pone. Vayamos ahí en Deuteronomio 27:15, dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. ¿Qué mandamiento es este? Primero y segundo mandamiento, ¿verdad? Dice: a Dios solamente honrarás y no te harás ninguna imagen de lo que está en el cielo y en la tierra para adorarla. So, dice aquí este pasaje, la ley hablando, dice: si tú te haces un ídolo, si tú haces una imagen para adorarlo, si le quitas a Dios su adoración y te vuelves a otros dioses de tu creación, eso es idolatría y eres ¿qué? Maldito. Y recordamos también que la idolatría no es solamente tener una imagen de yeso, sino la idolatría es cuando cualquier cosa deseo en mi corazón se va no detrás de Dios, sino en la concupiscencia, en los deseos pecaminosos, nos vamos detrás de cualquier otra cosa. Dice que el hombre que se vaya detrás de cualquier otra cosa y no permanezca confirmando todas las obras de la ley, es que maldito. Maldito. Esa es la metodología de la ley. Haz si eres bendecido. Haz si te bendigo. No haces, fallas, te maldigo. Haz y te bendigo. Falla y te maldigo. Esa es la metodología de la ley. Vamos a tomar otro versículo aquí. No vamos a tomar mucho tiempo para poder movernos adelante. El versículo 16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Qué mandamiento es ese? El quinto mandamiento, ¿verdad? A tu padre y a tu madre honrarás. Si no honras a tu padre y a tu madre, si no cumples completamente ese mandamiento, ¿eres qué? Maldito. Maldito, ¿verdad? Y por ahí enumera la ley sus maldiciones. En otras palabras, la ley tiene declaraciones de bendición y declaraciones de maldición. Y todas ellas están condicionadas a tu obediencia o tu falta de obediencia. ¿Entendemos eso? Vamos a mirar ahora otro pasaje. Hemos visto Levítico, Deuteronomio. Vayamos ahora un momentico a Deuteronomio 30. Ahí volteamos la página en Deuteronomio 30. Comenzando en el versículo 9, seguimos escuchando a la ley de Moisés hablar, al principio de ley. Pero la ley vino por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Dice, versículo 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Versículo 10, obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? ¿Quién está hablando aquí?
para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. ¡Wow! La cosa se pone más, ¿verdad? Entusiasmante. No solamente te va a bendecir espiritualmente si obedeces, sino te va a bendecir también materialmente en la tierra que Dios te ha dado si obedeces. La ley tiene grandes promesas y bendiciones y dice, vas a tener hijos, se te va a abrir el vientre, vas a edificar casas, vas a ser prosperado, te va a ir bien allí donde tú vayas. Lo único que tienes que hacer para que todo eso se dé es que, porque si no, no vamos a leerlo, pero usted lo puede ver en Deuteronomio. También la ley habla con condenación. Si no obedeces, los enemigos te van a conquistar. Vienen enfermedades, vienen todas las plagas de este libro. Las voy a traer sobre ti. Si no obedeces, eres maldito. Tus enemigos te conquistan. Eres entregado a plaga, a enfermedad, a muerte y eres destruido si no obedeces. Hermanos, esta es la ley hablando en el Antiguo Testamento. Pero vamos a escuchar ahora a Pablo retomando este tema en una iglesia que se le ha olvidado la metodología a través de la cual ellos viven. Se les ha olvidado que ellos viven por gracia, no por la obediencia de la ley. Y entonces Pablo allí en Gálatas, vayamos un momentico al libro de Gálatas, capítulo 3. Pablo aplica este entendimiento, este conocimiento de la metodología de la ley, las promesas, las bendiciones y las maldiciones de la ley. Y dice lo siguiente en Gálatas 3, comenzando en el versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo. Los que viven por el principio de ley, es decir, el principio de obra, yo hago para ser bendecido. Si yo no hago, soy maldecido. Dice, todos los que viven por ese principio, ¿son qué? Maldecidos. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, aquí está la metodología de la ley, maldito todo aquel que no que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Pastor, eso es para justificación. Escucha, mi hermano. Todo lo que Dios te da en tu salvación y en tu justificación viene por la obra de Cristo. Y viene por un principio de gracia, no por la obediencia a la ley. La obediencia de la ley, y por eso es, yo los reto en esto, que ustedes me busquen un pasaje en el Nuevo Testamento con referencia a Cristo y a la obediencia a Cristo, porque afirmamos que somos llamados a obedecer los mandamientos. Afirmamos que en esa obediencia hay gran bendición. Afirmamos que son deleitosos y buenos. Lo que negamos y refutamos es que ninguna bendición viene a tu vida por el principio de hacer. Que ninguna bendición viene a tu vida por el principio y la metodología de que yo hago y Dios entonces me bendice. Y esto se aplica para todo, para toda la salvación, para todo el contexto de salvación, de principio a fin. Esto se aplica no solo para bendiciones espirituales, sino se aplica también para bendiciones materiales. Si es que podemos hablar de bendiciones materiales como bendiciones. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado en obediencia para que Dios nos bendiga materialmente? Si yo obedezco, Dios me va a dar lo que yo busco. La casa, el carro, el matrimonio, la salud. Pero ¿cuántos han obedecido y han perdido casa, carros, matrimonios y salud? La obediencia, tú puedes ser el cristiano más obediente y Dios quitarte carro, casa, hijos, todo. ¿A quién se lo quitó? Hay un libro así. ¿Por qué es que hay un libro así?
Porque Dios quiere quitar de la mente la idea de retribución. Es la idea con la que trabajaban los amigos de Job. Job tiene que haber pecado. Job tiene que haber hecho algo malo para que Dios le quite lo bueno que le había dado. Porque mientras Job estaba haciendo algo bueno, todo en su vida era ¿qué? Bueno. Y precisamente Job y los demás amigos, Job tiene que arrepentirse de haber hablado algo que no sabía, porque después de tener un momento bueno al principio en el libro, en la historia, después empieza a derramar su boca en impaciencia, en inquietud y a pedir audiencia delante de Dios, porque examina mi justicia, no me merezco esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas. Hermanos, cuando alguien te hable de la obediencia de la ley, inmediatamente usted le dice, ¿me estás diciendo que debo obrar todas las obras de la ley? No, no te estoy diciendo eso. Entonces respóndele, entonces no estás hablando de ley. Puedes estar hablando de otra cosa y vas a tener que hablar mejor. Pero no estás hablando de la obediencia de ¿qué? De la ley. Porque la obediencia de la ley demanda obediencia perfecta. Y dice, si obedeces te bendigo, si dejas de obedecer, si fallas, te maldigo. Ya que, versículo 11, por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pregunta, hermanos, ¿puede un pecador recibir algo de Dios? ¿Dios oye a los pecadores? La Biblia dice que Dios, ¿qué? No oye a los pecadores. Bueno, ¿y por qué Dios nos oye a nosotros todos los días? No es porque yo he dejado de pecar, o porque me he mejorado, o porque he tenido alguna obediencia hasta ahora. Ha pasado algo que Dios oye a un pecador. Vamos a seguir viendo por qué es que Dios oye a pecadores como nosotros. Ciertamente empezamos a vislumbrar que no nos oyes por nuestra obediencia. Que no nos bendice por lo que hacemos o dejamos de hacer. Porque si va a escuchar o responder sobre la base de lo que hacemos, seguimos leyendo aquí en Gálatas, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Por la razón por la que me detengo aquí, hermanos, disculpe, me quería avanzar, pero el Señor, verdad, me viene a la mente algo. Hermanos, para ser bendecido hay que ser justificado. Para que te venga algo de Dios en Cristo Jesús. Porque en su gracia común, Dios ¿qué? Da muchos regalos a todas las personas, todos los días. Pero cualquier bendición espiritual o de cualquier otra índole en Cristo es para los que no son pecadores. La justificación está ligada indisolublemente con tus bendiciones y la mía. Por eso es que dice allá en Hebreos capítulo 13 que por la sangre del pacto eterno. Por eso es que aún se liga la salud y la sanidad ¿a qué? A las heridas del Señor. Todo bueno, sanidad, trabajo, bendición, obediencia, avance, frutos. ¿Por qué viene a nuestra vida? Porque hemos sido ¿qué? Justificados. Esa es la justificación, es la fuente de donde sale toda, fluye un río de bendición. Un río que está brotando. Es un río de alabanza. ¿Por qué de alabanza? Porque ya me lo dio todo. Y de adoración. Si creyeres en Jesús, de tu interior correrán. Si eres justificado por la fe, cuando yo te justifico, te regalo mi espíritu.
te regalo mi espíritu. Y por la misma fe, cada vez que me mires a mí, voy a continuar bañándote con olas de gracia y de bendición que siempre salen, no de mi obediencia, sino de la obediencia de ¿quién? De otro, de Cristo. Porque si fuera por mi obediencia, no fuera por gracia. Vamos después a ver eso, pero continuamos aquí, dice, el justo por las obras vivirá. Me equivoqué, es que estaba hablando de la ley y ahora Pablo aquí me cambió ahora ¿para qué? Para la gracia. Por eso es que los reformadores iniciales dijeron, y Lutero, que el que no sea capaz de distinguir entre ley y evangelio, destruye este libro. Hace un mes de él, ¿verdad? Es decir, lo malinterpreta. Porque malinterpretamos cómo es que Dios bendice al pecador y mantenemos al pecador en condenación cuando simplemente convertimos el evangelio en otra ley, o después de haber hablado del evangelio y de gracia para salvación y haber dicho esto, como buenos reformados, que la gracia en la conversión es irresistible. Pero ahora en la santificación ya puede ser resistida. Qué aparente contradicción. Lo que damos por un lado, quitamos por el otro. Gracia irresistible en la conversión, pero ahora depende de lo que yo haga y coopere, yo recibo bendición. Gracia resistible. Semipelagianismo no al principio, pero ahora en la santificación, semipelagianismo a 100%. Porque ahora yo con mi voluntad, yo coopero, yo decido. Hermanos, la palabra de Dios dice que aún tu voluntad, tanto el querer como el hacer, Él la obra en ti. Y la obra en ti, eso muchos pueden decir amén, pero no todos pueden decir amén a la metodología porque todavía no la entienden. La forma en que obra en ti el querer y el hacer es por gracia. No es por tu obediencia, es por la obediencia de otro. Seguimos leyendo entonces aquí, el justo por la fe vivirá. La ley dice, el hombre vive si me obedece por sus obras. El que haga todas estas cosas vivirá por ellas, como leímos en Levítico. La gracia dice, el justo vive por la fe. ¿Y cómo se hizo justo? Si teníamos que obedecer la ley para hacernos justos. Sigue diciendo, versículo 12, y la ley no es de fe. Subrayen eso, hermanos. La ley no es de fe. Cada vez que usted está hablando de ley, que debemos hablar mucho de la ley, tiene su uso legítimo. La ley, es decir, los mandamientos de Dios son parte de su palabra y tenemos que hablar y meditar en ellos y entender su carácter, su naturaleza, su metodología. Pero cuando hablamos de la ley que pone una condición para la obediencia, no estamos hablando de gracia. Cada vez que haya a una bendición una condición, no es ya gracia y es ley, porque la ley dice, si obedeces, si hay una condición que cumples, entonces ¿yo qué? Te bendigo. Si dejas de cumplir la bendición, yo te maldigo. Y la ley no es de fe. Y ahora Pablo nos dice, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas, recibirá todas las bendiciones por ellas. Se apartará de todas las maldiciones por su obediencia. Pero ahora mira qué lindo lo que dice Pablo. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dicho o hemos oído decir, fulano no se merecía esto? O yo no
me merezco tal cosa. Hermanos, con todo el respeto que usted se merece, usted lo único que se merece es la condenación de un madero. Si Dios te trata sobre la base de la ley, ahí te veo en un madero escupido, maltratado, golpeado, sangrante, vejado, humillado y condenado. Eso es lo que merecemos todos. La ley fue introducida para enseñarnos lo que merecemos, la justicia perfecta de Dios. Pero nos enseña lo que nosotros merecemos. Nos dice lo que debemos de hacer, claro que nos dice lo que debemos hacer, pero nos da el poder para hacerlo. No, porque la metodología de la ley es haz, confirma, mantente, cumple totalmente, perfectamente. Y si no lo haces, te cuelgo en un madero, donde Cristo colgó. Si no lo haces, te envío al infierno. Pero Cristo, la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. De su plenitud hemos tomado todo, y gracia sobre gracia. Porque aquellos que merecían estar colgados en un madero, expuestos en toda la maldad horrible de nuestros corazones, expuestos todos los ídolos que pupulan nuestro corazón, Jesucristo cargó, Jesucristo llevó esa ira y esa maldición para que la bendición de la justificación alcanzase a los gentiles. Dice eso. Pastor, eso es para la justificación, pero ahora tenemos que echarle garra a la santificación. Y si nosotros obedecemos y hacemos, Dios nos bendice. Estás mal, hijo. Hermanos, el que te diga, si alguien usted le dice en esta iglesia, para ser bendecido por Dios hay que hacer, usted está autorizado a decirle, eso es ley, yo no vivo por la ley. Si alguien también le dice, a la ley no hay que prestarle atención ni a los mandamientos, no son nuestras reglas de práctica y moral, en el sentido de que es lo que Dios nos enseña que debemos hacer. Y alguien le dice, ya no hay pecado, puedes hacer lo que te dé la gana. Usted le dice, usted está equivocado. Porque la razón que yo necesito a Cristo es que soy un pecador. Y Cristo me ha hecho participar de su gloria. Y ahora yo me deleito en sus mandamientos. Me deleito en obedecerlo. Y le amo. Y el pecado no me deleito. El pecado no trae alegría a mi corazón. Rechace a aquellos que quieren decirle no hay pecado y no importa lo que tú hagas. Esos son los verdaderos antiley. Y rechace a aquellos que les quieren decir que tu bendición depende de algo que tú hagas o de alguna obediencia propia. Porque dice Gálatas, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Hermanos, ¿cuál es la bendición de Abraham? Que fuera justificado. La última vez que yo chequeé, vi a un Abraham que estaba estéril con su esposa y no tenía descendencia. Un Abraham, por supuesto, que sale de Ur de los Caldeos viviendo entre idólatras. Un Abraham que por temor a su vida, después que Dios le ha dado la promesa, le dice a estos reyes paganos, no, cógete, quédate con mi esposa, no me mates a mí. El padre de la fe. Quédate con mi esposa, a mí no me toques, no me mates a mí. Pastor, pero mira lo que hizo. Sí, yo entiendo. Pero nosotros vimos una teología de gloria acerca de los seres humanos. Y Abraham es tan pecador o peor que tú y que yo. ¿Quién entrega a su mujer a que sea la mujer de otro para salvar su vida? ¿Usted lo haría? A lo mejor usted es mejor que Abraham, porque Abraham lo hizo. El padre de la fe.
Dios se le ha trabado ahí el cartuchazo. Pues su esposa, vamos a ayudar a Dios. Vamos a darle una ayudita. Mira esta esclava. Esa esclava no está mal. ¿Por qué no? Después de todo, Sara está viejita, me la está sirviendo en bandeja. Vamos a obedecer a Dios. Hermanos, ¿por qué Abraham es justo, el padre de la fe? Porque un día Dios vino y le habló una promesa. Ni siquiera es la fe la condición de nuestra bendición. Nosotros no tenemos fe en la fe. Nosotros no creemos que la fe es nuestra bendición. La fe sí es el único instrumento, no las obras. La fe es el único instrumento para ver la bendición, para recibirla, para apreciarla, para aquilatarla, para deleitarme. Y de ahí salen otros frutos de gusto, de deleite, como es la obediencia, como ya hemos hablado. Pero esa obediencia es frutos ¿de qué? De fe. Y si usted no está seguro, vaya a Hebreos 11 para que oiga por la fe, por la fe, por la fe, por la fe y por la fe. Ellos fueron bendecidos todos por la fe, no por sus obras. Las obras fueron resultado, fruto de su fe. ¿Y qué es? ¿De dónde viene esa fe? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es porque el Dios de gloria no va a compartir gloria con ningún hombre. Y aún la fe, que es la clave, aunque ella no tiene valor en sí misma, no es tuya. La fe viene por Él y el oír la promesa de Dios. Cuando Dios habló y continuó hablando a Abraham su promesa, Dios crea lo que Él habla. Dios pronuncia sobre alguien a través de su promesa la bendición de su promesa. ¿Por qué Abraham es declarado justo? Porque Dios lo llamó justo a través de la fe. Fe que vaciló, fe que cayó, fe que no es perfecta, fe que creció, fe que tuvo oportunidad para expandirse, para ser probada, para ser purificada, etcétera, etcétera. Pero ese instrumento de la fe es cuando Dios le dice a un muerto en vida: tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Y tú me vas a obedecer. Y tú vas a hacer esto, esto y aquello. Dios, cuando habla, su palabra crea. ¿Crea qué? La bendición. A través de la bendición remueve todo obstáculo a mí como pecador. ¿Qué merecía Abraham de acuerdo a sus obras? Vayamos ahí a Romanos capítulo 4. La misma idea de Gálatas 3. En Romanos capítulo 4 dice, comenzando en el 13, Romanos 4 versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. ¿Quién es la descendencia de Abraham? La iglesia, nosotros. Dice que no fue por la ley, en otras palabras, no es por el principio de hacer, de obras, de obediencia, que nos llega la promesa y la herencia y todo lo que en ella viene. Dice, a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¡Wow! Suena mucho más que justificación. Heredero del mundo, heredero de todas las cosas. Me da eco de 1 Corintios 1, 22. Porque por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no se gloriará ninguna carne delante de mí. Ninguna carne va a decir,
yo he hecho tal cosa y eso que yo he hecho es la base de que tú me bendigas. ¿Por qué no, hermanos? Yo sé que algunos reformados han dicho esto y tienen que seguirse reformando. Déjeme explicarle por qué. ¿Qué quiere decir reformarse? Ser más bíblico. Punto. Porque al final del día eso es lo que nos importa. Lo que nos importa es ser más fiel a qué. Ya sea Mazantín el torero reformado o la confesión de Westminster, si no habla bien, la explicamos mejor por la palabra de fe, por la palabra del Evangelio. Mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuál es la justicia de la fe? La justicia que no es ¿qué? Tuya ni mía. ¿La justicia de quién? De otro, de Cristo. Dios le dijo, si yo te miro a ti, lo que tengo que hacer es destruirte. Pero yo voy a poner a otro delante de mis ojos. Y te voy a mirar a ti. Y porque yo he puesto la justicia perfecta de otro. Nosotros somos salvos por las obras de la ley. Pero no porque nosotros la hemos cumplido o hecho. En ninguna de su extensión. Nosotros somos salvos por obras. ¿Pero por la obra de quién? Esa es la justicia que es por la fe. Cuando nosotros vemos al santo y al perfecto, porque Él en su elección lo sacrificó a mi favor. La gracia irresistible de Dios me hace mirarlo como mío y todo lo que tiene Él ya es mío. Toda bendición espiritual ya es mía y material también, lo que no lo vamos a recibir todas en este mundo. Pero Dios va a crear una nueva creación para seres con cuerpo, humanos, un mundo de cuerpo para seres redimidos, glorificados. Y ahora tenemos el Espíritu Santo que es las arras de esa promesa. Y todo bueno en mi vida viene porque miramos a esa promesa y la creemos. Cuando la creemos por su Espíritu, porque Él la habla, la recuerda, la refuerza, la confirma, nos volteamos en frutos de amor. Obedecemos. No obedecemos para ser bendecidos. La misma obediencia es la bendición. La obediencia es fruto de gracia. Y si es de gracia, no es por obra. Pastor, pero nos las da, aunque sea por gracia. Es decir, no me la da porque fuera un pago a mí, pero de todas formas me la da porque yo he hecho algo. El que ha dicho eso está errado. O quiso decir otra cosa, y a lo mejor se puede entender de otra manera. Pero si dice que cualquier bien espiritual o material me viene a mí porque yo hago algo, está errado. Porque la bendición viene a los hijos de Dios por la fe. Cuando yo no obedezco, no es un fallo de mi obediencia. Bueno, claro, el no obedecer es un fallo de obediencia. Pero ¿cuál es la raíz de eso? Un fallo de fe. Un fallo de fe. Nosotros somos justificados por la fe y santificados por la fe. Nosotros avanzamos en la vida cristiana a medida que la fe en nosotros, en su sacrificio a mi favor, crezca. Mi confianza en todo lo que ya tengo. Yo no sé si usted es como yo, pero ¿cuánto usted ha tenido la llave en el bolsillo y la ha estado buscando por la casa? No, pero se pone más duro. ¿Cuántos de ustedes han tenido los espejuelos en la cabeza? ¿Dónde están mis espejuelos? Se pone más duro. ¿Cuántos de ustedes han tenido el celular en su mano? Pero mi celular, ¿dónde está mi celular? Si yo lo tenía ahora mismo por aquí.
Hermano, nosotros los cristianos nos pasa así, porque la carne y el pecado quiere oscurecer lo que ya somos y lo que ya tenemos. Todo lo que yo necesito, ya tengo. Y es Cristo a mi favor. Dice, versículo aquí en Romanos, vamos a terminar ya, hermanos. Dice, porque si los que son de la ley, quiere decir, los que basan la bendición en lo que ellos hagan, son los herederos, escucha, estás invalidando la fe. Vana resulta la fe. Cada vez que quieres vivir por tu obra y por tu obediencia, tú podrás estar siendo una mejor persona, pero eso no es un fruto del Espíritu. Porque el Espíritu trae frutos enseñando a Cristo a tu favor. Todas aquellas cosas que tú dijiste, yo hice mientras pensaba que yo me estaba mejorando, échalas a un lado porque no cuentan. No son del Espíritu, fueron de tu carne. Las obras que Él recibe es aquello que es ¿de qué? ¿De qué? De fe. De fe. Lo que no es de fe en realidad es que... Por eso es que decía Jonathan Edwards que yo no solamente me tengo que arrepentir de mis pecados. ¿Están listos? Sino que me tengo que arrepentir de mis buenas obras. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste de tu obediencia? Yo he tenido que arrepentirme mucho. El Señor me sigue enseñando cómo en todo lo que hago, como leímos esta mañana, están mi barro, mi pecado. Sale fruto de Dios por su gracia, aleluya, gloria a su nombre. Pero ¿va qué? ¿Va contaminado con qué? Con mis manos pecaminosas y mi carne. Pero gloria a Dios, que por la fe cuando lo miro a Él, Él explota en frutos en mi vida. Dice, y anulada la promesa, versículo 15, pues la ley produce ira. Hermano, ¿estás preparado para seguir entendiendo? Si tú quieres vivir por tu obediencia, aunque tú aparentas ser muy bueno afuera, tu corazón está lleno de ira. Estás airado. ¿Sabes por qué? Porque estás airado si eres sincero contigo mismo, porque sabes que no estás viviendo como debieras vivir. Y número dos, estás airado con los otros que no hacen y obedecen igual que tú obedeces. Produce ira y finalmente estás airado con Dios, que es tan cruel y tirano de pedirte algo en lo cual tú continúas fallando todos los días. Esa es la ley. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y dice Romanos 10 que Cristo es el fin de la ley para los que creen. Quitado la ira, por tanto, terminamos aquí, Romanos 4:16, es por fe para que sea. No, pastor, pero es por obediencia. Por obediencia todavía puede ser por gracia. La gracia es el resultado de la fe. Es precisamente por fe que no es tu obediencia, para que sea por gracia. Para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme. Porque si no, nada es firme. Si depende de mi obediencia, nada es firme. Lo que es firme es maldito. Eso es lo que sea firme en mi vida. Firme para toda su descendencia. Gracias, 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 Señor. Por la promesa que es firme. Por tu obra, por la fe, por gracia, Señor. Es firme. Yo soy bendecido. Yo soy el justo. Yo soy el amado. Yo soy el santificado. Todo lo que pedías de mí, ya me lo has entregado, Señor. Ahora puedo entregarme a ti sin temor.
sin temor. Porque el perfecto amor, de donde el que teme no ha sido, en fe. Necesitas crecer en fe. Necesitamos crecer en fe. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por el principio de la gracia. Porque Abraham bebió plenitud. Y Moisés también. Yo me pregunto, y les pregunto ahora para terminar. ¿Qué obediencia hizo Abraham para que fuera llamado el padre de la fe? ¿Qué obediencia hizo Abraham para salir de su caída de entregar a su mujer al vehículo de la promesa, de donde iban a ser la simiente de Isaac? Pregunta, ¿cómo se levantó Abraham de ese pecado? ¿Qué hizo Abraham para levantarse de ese pecado? ¿Qué obra de obediencia? Escuchen, esto es importante. ¿Qué obra de obediencia hizo Abraham para levantarse de ese pecado? ¿Qué obra de obediencia hizo Moisés para recuperarse de haber querido robarle la gloria a Dios con la roca? ¿Qué obra de obediencia hizo Pedro para recuperarse de su negación al Señor? ¿Qué obra de obediencia hicieron los discípulos para recuperarse de abandonar a Jesús en la cruz? ¿Qué obra de obediencia hacía Pablo para ser renovados en aquello que él quería hacer pero no hacía porque el mal estaba en su carne? ¿Qué obra de obediencia hacía Pablo para sobreponerse al aguijón en la carne y así tener fuerzas para seguir adelante? Y ahora te pregunto a ti, ¿qué obra de obediencia has hecho tú para haber caminado hasta aquí con el Señor? Es una verdad bíblica y es una verdad que se comprueba en la práctica. Cuando yo peco y en mi pecado, sin yo haber hecho nada, solamente pecar, Dios viene en un momento a mi vida y me dice, eres mi hijo. ¿Se te olvidó? Yo te amo. Parece que se te olvidó. Eso que estás haciendo no es parte de tu herencia. No es quien tú eres. Sí, soy quien yo soy porque lo sigo haciendo y sigo fallando. No, hijo, no lo creas. Mira mi promesa. Preséntate una vez más como vivo de entre los muertos. ¿Qué debo hacer para presentarme vivo para servirte? Nada, ya yo todo lo hice por ti. ¿De veras, Señor? Y allí en mi pecado y en mis caídas, oigo una y otra vez por la fe la voz del amor de Dios a mi favor que me dice, eres mío, eres mío. Pregunta, ¿qué obediencia yo hice para tener la bendición de levantarme de cualquier pecado? Ninguna. Todo lo que haces es el resultado de sintonizar otra vez el amor de Dios y la identidad de Dios en Cristo a tu favor. Oramos. Amante Padre, gracias, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades. Ayúdame a mí a entenderlas, Señor, porque mi carne y mi orgullo continúa robándome de la bendición de gustar todo lo que ya tengo en mí, en Cristo Jesús, para mí, a mi favor, en Cristo Jesús. Porque todo lo que haces en mi vida, incluyendo la disciplina, ¿qué hice yo, Padre, para merecer tu disciplina? ¿Qué obediencia tuve para merecer tu disciplina que me reenfoca
en el Cristo que es a mi favor, Señor? Nada, Padre. Porque aquel que comenzó la buena obra, Él la terminará. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestras obras, de nuestra fe y de todo lo que proviene de ella. Padre, si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, que ha estado trabajado y cargado, tratando de ser bendecido por sus obras o en rebeldía contra ti, excusándose a sí mismo en sus propios razonamientos, Padre, yo te ruego que Cristo le sea, Señor, revelado. Corre hoy, pecador, a la cruz a encontrar virtud y gracia y plenitud y perdón y vida eterna y herencia para siempre con los ya santificados. Corre a la cruz y encuentra lo que tu alma necesita. Corre, confía y cree y pide y todo te es dado. En el nombre de Jesús, y su pueblo dice amén, amén y amén.